Bueno, saludo a todos los alumnos que de esta manera muy particular este año podemos llegar a tener contacto por lo menos en los inicios, dadas las condiciones sociales, mundiales, determinadas por esta pandemia que nos está poniendo en vilo a la humanidad en distintos grados y momentos. Y quiero en primer lugar aclarar que este video, que si bien tiene la particularidad y la posibilidad de que poder acercarme a todos los estudiantes que están por cursar esta materia y ofrecerle una primera aproximación a lo que es esta materia, a una especie de presentación de la misma, la hacemos precisamente en este contexto muy complejo, en donde lo que creo que vamos a ver en esta materia a lo largo de todo su recorrido, de una u otra manera, está vinculado a lo que está sucediendo hoy en el mundo y en nuestro país, en nuestra población. Y si bien estamos en un momento, diríamos, prodrómico, en términos de que estamos preparándonos para lo que se puede llegar a venir, la situación hoy es muy complicada. Y esta materia, salud pública y salud mental, necesariamente, el título ya lo dice, está vinculado, por donde quieramos mirarlo, a toda esta problemática. Por lo tanto, dar una materia con estos contenidos y con los enfoques que yo les voy a tratar de transmitir, es imposible verlo al margen de lo que hoy está pasando. Nosotros, cuando introducimos la materia, la presentación de la misma en los distintos años, siempre de una u otra manera hay alguna situación relevante, algún problema sanitario y social en el cual nos ayuda a enfocar y poner eje a veces en determinadas cuestiones. Como en determinados momentos el consumo de sustancias, el problema de género, determinados problemas, a veces epidémicos, en otra época hemos abordado en la materia, pero en esta oportunidad, digamos, lo que está sucediendo, por la magnitud que tiene, necesariamente ocupa el centro de nuestra vida cotidiana, por lo tanto nuestra vida académica, nuestra vida profesional, y en ese sentido vamos a tratar de ubicar la materia durante el año. La intención es dar algunos elementos que son el fundamento de esta materia y después hacer un pantallazo de cómo son las secuencias, por lo menos en términos del programa, para este año, de los distintos temas y ejes temáticos que vamos a tomar. Bueno, nosotros tenemos en nuestra fundamentación es poder problematizar el tema de la salud. Pero para eso buscamos siempre un contexto de actualidad. Y como decía recién, el contexto de actualidad hoy está asignado de manera muy significativa a través de esta epidemia del coronavirus. Nosotros en esta materia, en nuestros ejes, vamos a hablar para hablar de las problemáticas en salud, vamos a hablar de cuáles son sus determinantes económicos, sociales, históricos, y qué relación tienen esos determinantes con la vida social de los sujetos y su expresión en lo biológico. Fíjense que en este primer enunciado ya tenemos algo que nos vincula con lo que está sucediendo.
sucediendo. El virus tiene un desarrollo sobre la base de una transmisión, más allá de cómo mutó y entró en el cuerpo humano, es una transmisión de sujeto a sujeto, y es un virus que tiene una capacidad expansiva, como la estábamos viendo, y está resultando desbordante. O sea que ahí tenemos un aspecto en lo biológico. Pero esas cuestiones no solo afectan al sujeto en lo biológico, como lo estamos viendo, a los sujetos y a las comunidades, sino que también van introduciendo modificaciones en los procesos subjetivos, que eso también lo vamos a ver, porque si miramos lo que está sucediendo hoy, al día de hoy 19 de marzo, digo esto porque a lo mejor lo que diga hoy mañana puede resultar viejo, ¿no? Pero hoy tenemos una instancia en donde tenemos el virus por un lado, tenemos una información o una sobreinformación por otro, y tenemos un comportamiento social en esa intersección que es la que se está manifestando de distinta manera al día de hoy, y probablemente a pocas horas de que el gobierno decrete una cuarentena prácticamente absoluta, puesto que estamos en la fase, hasta ahora por lo menos, preventiva de contención, vemos comportamientos muy dispares. Si uno ve hoy las noticias, hace un rato, por un lado una cadena de autos, una cola de autos para entrar a los centros turísticos de cara al feriado largo. Y por otro lado, vemos la preocupación, la ansiedad y la angustia que genera esto, que se expresa en las inmensas colas en los supermercados, ¿no? Por miedo al desabastecimiento, por el tratar de proveerse ya sea de alimentos o de aquellas cosas que van a considerar que puede llegar a pasar, de que no haya desabastecimiento. Por otro lado, el tema que ya todos conocemos, tanto sea del alcohol en gel, como los barbijos, etcétera, etcétera, con una actitud muchas veces paranoica para poder lograr, para poder adquirirlo, frente al problema. O sea que en esta tenemos un abanico de conductas muy disperso, entre la subestimación, la negación, y hasta a veces con conductas soberbias por un lado, y por otro lado, la sobredimensión, muchas veces, de lo que sería el cuidado y la atención y de cómo deberíamos ocuparnos frente al problema, que tanto una como otra, en términos sanitarios y en términos sociales, esos dos polos, vamos viendo que ya están jugando en contra, y en el caso de que, y muy probablemente sea así, entremos en la fase de la epidemia de circulación social, y por lo tanto la de mitigación del problema, estas conductas por ahí se pueden hasta exacerbar. Entonces voy a esto: cómo los procesos, en este sentido de origen biológico, tienen un impacto muy grande en la subjetividad y en la conducta de nosotros y de la comunidad en su conjunto, aunque de distinta manera, pero eso sucede. Otro aspecto importante de nuestra materia es cómo consideramos el problema o la problemática de la salud y la enfermedad. Para nosotros es la consideración tanto de uno u otro aspecto como un proceso, y como un proceso dialéctico en la cual no podemos hablar de estados de salud o estados de enfermedad por fuera de un proceso vital, y que en ese proceso vital los aspectos sanos y enfermos están siempre presentes, tanto en lo biológico como en lo subjetivo. Por lo tanto,
este es otro aspecto importante de nuestra materia. Y precisamente también lo vamos a ir vinculando a esta cuestión de lo que significa el desarrollo de esta pandemia y cómo también juegan nuestros aspectos de sano y enfermo en este proceso, en este desarrollo. Otro de los aspectos importantes de esta materia es cómo podemos hablar de las instituciones de salud en relación a la vida cotidiana. O mejor dicho, el papel que tienen las instituciones de la salud a través de las instituciones sanitarias, las políticas públicas, las políticas de Estado, con la condición de vida de la gente y cómo eso empalma en la vida cotidiana de las mismas. Bien, partimos de un principio que también tiene su historia, como lo veremos en algún momento, y que también en este momento tiene gran relevancia, porque consideramos a la salud como un bien social. Partimos de esa base. Y después, a lo largo del programa, iremos tratando de desarrollar y comprender por qué sostenemos el tema de la salud colectiva y la salud individual como un bien social. El bien social es un derecho que tenemos todos los seres humanos a la salud, al cuidado, a la atención, pero eso entendemos que solo no se da, sino es que nosotros como ciudadanos vivimos en un Estado y entonces consideramos al Estado como garante necesario para que ese bien tenga sustento en las políticas públicas y sea garantía de la salud como bien social. En este caso, fijémonos lo que está sucediendo. Es imposible abordar una pandemia por fuera del papel que juegue el Estado en esta situación. Yo particularmente debo decir que en este momento, aprendiendo del desarrollo de la pandemia en otros lugares, me parece que en este momento el gobierno argentino está tomando las medidas necesarias para tratar de sostener lo más que se puede esta fase, esta primera fase de contención, tratar de retrasar la fase de circulación social y por lo tanto la fase de mitigación, pero también entiendo que son insuficientes. Pero eso también tiene que ver con la estructura político-sanitaria, que es también objetivo de esta materia poder desarrollarlo, para poder entender las distintas prácticas, las distintas intervenciones y a los distintos actores que juegan en esto. Nosotros todo esto pretendemos desde la materia no hacer un análisis, o mejor dicho, no hacer un abordaje meramente descriptivo del sistema de salud, de la salud mental, sino un análisis crítico de la misma. ¿Qué implica esto? Entenderla en todos sus aspectos tanto de las políticas públicas, de la salud pública en su conjunto, su desarrollo y sus crisis. Y cuál es el marco de determinación social que tienen esas crisis. Bien, como decía recién, nosotros nos asentamos en este criterio de proceso salud de enfermedad. La relación entre sujeto y grupos. Aprendemos, o mejor dicho, siempre uno tiene que buscar los aportes que se han ido desarrollando a lo largo del mundo y de la historia, sobre todo en este periodo social,
que son las que también nos va a ir dando los indicadores para establecer un perfil crítico, y que nos permitan analizar el tema de la problemática de la salud y la enfermedad, de las instituciones, las políticas públicas, desde un determinado enfoque. Para eso tomamos los aportes de la medicina social y la salud colectiva, una corriente de pensamiento y acción latinoamericana, teniendo ya inicios en lo que era lo que es y era la salud, la medicina social en Europa, ya inclusive a mediados del siglo XIX, entendiendo el problema de la salud y la enfermedad, y que como un problema esencialmente y fundamentalmente social. Bueno, en Latinoamérica, a partir de los años 60 se ha ido desarrollando esta corriente, y la que hoy denominamos medicina social, salud colectiva. Digamos que este va a ser un poco nuestro enfoque y parámetro para el análisis de todo lo que decía recién, la estructura sanitaria, las políticas públicas, el papel social y de la comunidad en las cuestiones sociosanitarias. El programa nuestro, digamos, con esta introducción general, nos interesa focalizar en 3 ejes fundamentales que tiene nuestro programa. Como creo que se deduce de lo que venía diciendo, uno de los ejes es enfocarnos en las políticas públicas. ¿Qué significan las políticas públicas? ¿Qué papel juegan en la relación entre necesidad de atención y cuidado de la salud? ¿Qué relación tiene en determinado momento sociopolítico en relación a las necesidades sociales y sanitarias de la población? Por un lado, y como uno de los ejes temáticos. El otro eje temático es no analizar las políticas públicas en abstracto y en general, sino tratar de ir, como decía recién, ubicándola en cada momento sociopolítico. Pero una de las formas de ver esas políticas públicas, cómo se expresan y qué impacto y resultado tienen en la población, si favorecen o desfavorecen el desarrollo social y de la comunidad, es a través de las problemáticas emergentes. Aquí tenemos otra vez la vinculación con la situación que estamos atravesando. Tenemos una situación emergente que es precisamente esto de la pandemia. Entonces, para nosotros, creo yo que este año el eje fundamental de las problemáticas emergentes va a estar signada por esta situación, tanto desde el punto de vista del comportamiento del Estado frente a esto, del desarrollo de la pandemia o del virus, digamos, en cuanto a su expansión y daño, y del punto de vista del papel de la comunidad en estas acciones. O sea, que esta va a ser, creo yo, el eje de las problemáticas emergentes, sin desmerecer otra, como el problema de las adicciones, como el problema de género, ¿no? Y como otras problemáticas que también tienen carácter emergente. Y porque además hoy esto suceda, no quiere decir que las otras problemáticas no tengan importancia en la atención desde el punto de vista de la salud pública. Y después el otro eje, ya más específicamente llevado a lo nuestro me refiero a nuestro campo de trabajo, de acción y de investigación y desarrollo, que es el de las prácticas en la salud mental. Para ahí vamos a tratar de ver cómo desde las políticas en salud mental, desde las prácticas en salud mental, se articula necesariamente con las distintas problemáticas que están en curso. Bueno, volviendo al primer eje del que yo les había comentado recién, y tratando de hacer un desarrollo un poquito más
extenso como para que se vaya entendiendo mejor en lo referido a las políticas públicas. Nosotros consideramos que, como decía recién, no mirar las políticas públicas en salud de manera general y abstracta o por fuera de la realidad y el contexto sociohistórico. Para eso, ¿cuál es nuestro eje para verlo? Es la relación entre las políticas públicas y las condiciones de vida de la gente. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad que está organizada con muchas desigualdades sociales, culturales, étnicas, de género, y que por lo tanto no podemos abordar en general como si la masa social y las condiciones de vida fueran uniformes para toda la población. Por lo tanto, las políticas públicas, como aquellas cosas que provocan daño a la población, como en este caso, vuelvo a decir, el coronavirus, en toda la población no impacta de la misma manera, ni toda la población es recibida de la misma manera, y no provoca uniformemente el daño. Fíjense una cosa, por ejemplo, esta pandemia, desde el punto de vista de la mortalidad, capaz que no llegue a los rangos, o no supere los rangos de lo que puede en un periodo más prolongado, por supuesto, aún no lo sabemos, pero matar tanta gente como lo puede hacer otra. Pero hoy tenemos un problema, que a lo mejor, no, seguramente por lo que se va viendo, para decirlo en términos generales, hay alguna cifra que circula, el 80% de la población en determinada franja etaria no lo padezca más como una simple gripe y en algunos casos como hasta un simple resfrío. Pero en un sector de la población, sobre todo los de mayor edad, entre los que yo estoy, por lo menos en la franja vulnerable mayores a los 60 años, los riesgos son mayores. Primero porque en nuestro desarrollo biológico las defensas van cambiando. Y además porque a determinada edad ya empezamos a tener determinadas patologías que son asociadas o se van generando como predisponentes para agravar la situación, con lo cual entramos en una franja etaria de riesgo. Y dentro de esa franja etaria de riesgo tenemos los que de aún mayor edad. Pero además no es solo eso por franja etaria. Lo que debemos considerar que dentro de esos riesgos, y tal vez en una franja etaria más amplia, están las distintas condiciones sociales. No es lo mismo aquellos que tienen condiciones de vida y alimentación, por ejemplo, adecuada para generar lo que podríamos decir desde el punto de vista orgánico, las mejores condiciones de inmunidad, no de inmunidad, pero de defensa frente al ataque de cualquier agente externo, o mejores condiciones para soportarlo, que aquellos que están en malas condiciones de alimentación, de vida y de cuidado. Entonces, el impacto va a ser distinto. Probablemente la gente que esté en mayor riesgo no va a ser solo por la edad, sino por las condiciones de existencia, por cómo vive, dónde vive. Y en esto, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo, las medidas de cuidado. Y las medidas de cuidado, la más inmediata y simple es la de autocuidado, son la de lavarse las manos, ¿no? La de cuidar, en primer lugar eso. Más allá después del distanciamiento social, o sea, aquella distancia que permita evitar el contagio, en fin, todo eso que está sucediendo y que probablemente se profundice en estos días. Pero una cosa con respecto al lavado de manos. Conversando con gente de algunos barrios de Rosario, como lo debe haber en otro lugar, tienen un gran problema, que hasta ahora muchas veces silenciado, no tienen agua. La carencia de agua en algunos lugares es grande.
no tienen el agua en la casa. Entonces, fíjense lo que es el mensaje generalizado, lo cual no podemos negar que sirve y es bueno, pero si eso no está ubicado en las condiciones de vida de la gente, la respuesta a eso va a ser probablemente insuficiente. Digo esto para nombrar un ejemplo. Hay otros que tienen que ver con la alimentación. Niños que si no comen en comedores no están alimentados. Pero además vienen problemas asociados que lo veíamos hoy, precisamente en los medios, que a partir de estas medidas restrictivas por el aislamiento social, hay gente que está quedándose sin trabajo o está disminuyendo la posibilidad de trabajo. Entre ellos, por ejemplo, los taxistas, que decían, si no trabajo no como. Digo para dar un ejemplo como otros rubros. Y si no como no puedo llevar de comer a mi casa. Entonces, ¿cuál pasa a ser el foco de atención de esa persona? Muchas veces, o mejor dicho, probablemente, más que el cuidado de su cuidado frente al virus, va a ser su preocupación por si va a comer o no. Y de esto, si le prestamos atención a las cosas que están sucediendo estos días, tenemos infinidad de ejemplos. Por lo tanto, desde el punto de vista del impacto en las condiciones de vida, no es lo mismo. Por lo tanto, tenemos que pensar que desde el punto de vista de la comunidad, la respuesta a lo que se está manifestando en la pandemia no va a ser la misma. Digo para mencionar esto desde el punto de vista de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Bien, ese es un aspecto, o es un campo en el cual le debemos prestar atención. Políticas públicas e impacto en las condiciones de vida de la gente. Por otro lado tenemos políticas públicas y la relación que tiene el Estado en la aplicación de esas políticas públicas a través de sus instituciones. En este caso, para decirlo en términos genéricos, generales, el sistema de salud, los hospitales, los centros de atención primaria. Pero dentro de esa, que llamamos en términos técnicos la capacidad instalada, de la cual hoy también se habla mucho, si alcanza o no alcanza para abordar esta epidemia, tenemos uno de los fundamentales actores que son el recurso humano, lo que llamamos recurso humano, que son los profesionales, los trabajadores, todos aquellos que de una u otra manera están ligados al trabajo diario para enfrentar las distintas problemáticas en salud de la gente en los distintos momentos. Hoy eso está crujiendo también. Por dos cosas parece ser. Y eso tenemos que ver. Si están debidamente preparados los equipos de salud, las condiciones instaladas para poder recibir a la gente, en el caso de que sea necesario, digamos, la intervención. Bueno, eso lo veremos. Yo creo que eso lo veremos prontamente en qué nivel está. Pero también hay que tener en cuenta que esta problemática, así como impacta en las condiciones de vida, también impacta en las condiciones de trabajo y en las condiciones físicas y psicológicas de los trabajadores de la salud. Y también acá incluyo el aspecto de la salud mental de los que trabajan en salud. Porque hoy tenemos una cuestión que tenemos que verla en la formación, es importante que la tratemos en la formación académica y que nos preparemos también para trabajar en la comunidad, que es el hecho de que debemos cuidar de aquellos que cuidan la salud. Pero no solo el cuidado tiene que ver con el cuidado de la instrumental necesario, la protección necesaria para no infectarse, sino el impacto psicológico que tienen los profesionales en el caso de que esta epidemia desborde el sistema de salud y pase probablemente, o esperemos que no, o lo que pasa en Italia, que los trabajadores de la salud tengan que decidir a quién pueden atender y a quién no frente a esta situación. Digo esto porque son las cosas que están sucediendo. Entonces es imposible
nosotros abordemos las problemáticas de salud, la política, sin tener en cuenta toda esta cuestión. Por lo tanto, si se entiende, o si se va entendiendo, las políticas públicas, tenemos políticas públicas en momentos más estables, que tienen un perfil que es, digamos, para generar política de cuidado, inserción, ¿cómo sería? De derechos humanos, de poder respaldar la demanda y la lucha social en muchos de los campos, entre ellos los de género, hoy tenemos. Entonces las políticas sociales que puede ir dando instrumento jurídico y social para que eso pueda ser posible a largo plazo, durante periodos largos. Pero hoy tenemos una emergencia que requiere de políticas públicas para la emergencia. No podemos pensar hoy solamente en políticas públicas en general, si no la vemos en particular en lo que está pasando. Entonces, política pública es eso. Es el canal por donde se expresan los lineamientos del Estado, de los gobiernos, en qué consideración tienen con el cuidado de la salud de la gente. Y en eso vamos a ver determinados periodos históricos en donde ha tenido distintas presentaciones, distintas formas de abordarla, tanto en periodos constitucionales como dictatoriales, o como dentro de los constitucionales, distintos periodos cíclicos de acuerdo a los gobiernos, que han tenido más perfil de la atención de la salud y otros más perfiles en el descuido sistemático de la salud. Por lo tanto, eso hay que verlo, porque si no, no vamos a entender la realidad actual. Yo creo, e insisto en esto, que es muy importante en ese sentido, que tengamos un pantallazo a la historia de las políticas sanitarias para entender en qué punto estamos hoy y en qué perspectiva vamos a tener. Y como yo siempre le digo a los alumnos, esto lo hacemos de una manera prospectiva, porque ustedes el día de mañana, y tal vez muy prontamente, ingresen al sistema de salud, serán profesionales y estarán involucrados en todas estas problemáticas que hoy estamos hablando desde el punto de vista académico. Bueno, sintéticamente, para terminar con lo de políticas públicas y pasar a otro punto, es, como decíamos, relación con los derechos humanos, la relación de las políticas públicas con los movimientos sociales, que muchas veces son los que hacen que las políticas públicas después se plasmen en leyes. Bueno, lo que decía recién, la alternancia de los modelos sociosanitarios. Dentro de eso, los modelos de atención, nosotros, o estrategias de atención, vamos a poner el énfasis dentro de eso a la estrategia de atención primaria en salud, que es una de las prácticas o estrategias que se han instalado en el mundo y que a veces han tenido un papel más interesante en la atención, el cuidado, la prevención y la promoción, y otras veces no tanto, pero que es un vector muy importante para comprender la atención y la accesibilidad de la población a los servicios de salud. Cuando decimos el otro eje que decíamos, el de las problemáticas emergentes, bueno, profundizar el conocimiento de las prácticas en las principales problemáticas emergentes. Vuelvo repito lo que dije hace un ratito, hoy tenemos una problemática emergente, ¿no?, que requiere que la estudiemos, con todo lo que implica, toda esa problemática. En ese sentido, así como hablamos de políticas públicas, hablamos de cómo es el comportamiento digamos, de las distintas políticas públicas,
También tenemos que hablar en este marco cuáles son las condiciones de producción dominante para entender también las problemáticas. Porque una de las cosas que nosotros nos interesa enfocar es que las problemáticas que emergen desde el punto de vista sanitario, sociosanitario, no es por un desarrollo natural, sino en todo caso es un desarrollo, su aparición y expansión tiene que ver con las condiciones de producción dominantes en cada momento. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vivimos en una sociedad que está determinada y organizada en determinado modo de producción, que es el modo de producción capitalista, concentrado cada vez más por esta cuestión de este nuevo orden social que se ha instalado, que se llama globalización, que se ve que no solo se globaliza la producción en términos generales, sino que también lo que se está globalizando son las pandemias, ¿no? Las enfermedades, por lo tanto, hoy tenemos también ese resultado. Es importante tener en cuenta esto para entender porque dentro de los determinantes sociales a los que yo hacía referencia al principio, las condiciones de producción de la sociedad en un determinado momento son las que de alguna manera, para decirlo, organizan o a través de eso se expresan las problemáticas de salud, como las educativas y otras. Pero no podemos desprender esta cuestión de las problemáticas emergentes en salud al margen de esta cuestión de la producción social. En ese sentido, sí, vuelvo a decir, analizar el papel del Estado. Y rescatar siempre, dentro de las problemáticas emergentes, hay una cosa que la historia nos ha enseñado. Cuando aparecen problemáticas emergentes, por ejemplo, y fundamentalmente en el recorrido de la historia vemos muchas cuestiones de epidemias, que hasta que el pueblo o la sociedad no la tomó en sus manos, el Estado no supo dar respuesta, o no dio respuesta al Estado. Ya lo tenemos esto desde el principio o desde el inicio de la organización social del capitalismo. La importancia de la organización social para que el Estado tome en sus manos, como corresponde, el problema del que se trata. Y de ahí fueron surgiendo las peleas por el derecho a la salud, como otros derechos. Y por eso nosotros, reitero, consideramos a la salud como un derecho inalienable en ese sentido y un bien social. Y ahí vuelvo a decir, bien social porque es la sociedad la que le ha ido dando cuerpo a este derecho en su lucha por el bienestar, por el mejorar las condiciones de vida, de salud, de vida y de trabajo. Entonces estas consideraciones en las problemáticas que van surgiendo debemos tener en cuenta en todos estos aspectos. Y para resumir esto, nosotros en el eje de las problemáticas emergentes vamos a hacer un abordaje desde la epidemiología. Y creo que esto nos va a aportar bastante para también entender lo que ahora está sucediendo. Pero la epidemiología, vista desde una concepción basada en estos desarrollos y conocimientos de la medicina social latinoamericana, entenderla como pensar las cuestiones epidemiológicas según la clase social, género y etnia, porque no es lo mismo en cada uno de estos aspectos, tiene particularidades. Bueno, el otro punto referido al campo de la salud mental y las prácticas, hay un par de cuestiones que son centrales. Para decirlo a grandes rasgos y después lo desarrollaremos en su momento. Pero nuestro enfoque dentro de del campo de la salud mental es poner énfasis
en el campo de la prevención y la promoción. Digamos, dar una mirada con la idea de trasladar esta mirada desde la enfermedad a la salud. Fíjense que hoy estamos mucho hablando de prevención. Y la prevención frente al ataque, digamos, de la pandemia, pero las conductas preventivas con las cuales enfrentaríamos esta pandemia. Y que necesariamente e indefectiblemente están unidas al tema de la salud mental. Y en eso veremos qué entendemos por salud mental, tanto frente a esta situación como a otras. Por lo tanto, el tema de prevenir y promover salud mental, es para nosotros un eje de trabajo importante. El otro eje dentro del campo de la salud mental, desde el punto de vista de los procesos de enfermedad, poner el centro en todo en lo que se ha venido desarrollando en las últimas décadas y en los últimos tiempos, y particularmente en nuestro país, y poniendo el eje de alguna manera en la ley de salud mental, para entender cómo es el problema de recuperación de la salud. En eso pondremos la atención en los procesos de manicomializadores, y ahí nuevamente vamos a ver la intervención del Estado, el papel que también juegan los usuarios, como el papel social en su conjunto alrededor de esta problemática. Y en ese sentido, tanto en la prevención como en la promoción en salud mental, trataremos de indagar el papel de las psicólogas y psicólogos en las distintas prácticas, en los distintos campos, en las distintas instituciones. Bien, eso como dos ejes importantes dentro del campo de la salud que pretenderemos abordar. Pero también hay otra cuestión que es muy importante prestarle atención y que podamos conocer, que es la interdisciplina en el campo de la salud mental. Porque si hay algo que va sucediendo cada vez más, es para trabajar la complejidad que tienen las problemáticas en salud y salud mental, ya vamos viendo que resulta insuficiente el trabajo disciplinar, el abordaje desde una sola disciplina. Por lo tanto, nos va cada vez convocando más la necesidad de ver un enfoque más amplio y lograr un enfoque holístico, en la medida de lo posible, de las problemáticas. Y para eso tenemos que articular con otros actores, otras disciplinas, y también incluir a la comunidad o a aquellos sectores de la comunidad que tienen mucho conocimiento de las problemáticas en salud y que pueden aportar mucho al trabajo disciplinar de los trabajadores y profesionales. Por lo tanto, la interdisciplina para nosotros también requiere que le prestemos atención, porque en el campo de trabajo cada vez más se va viendo la necesidad de trabajar. Y para eso debemos formarnos también. Con todo esto que le vengo diciendo, vamos a tratar de ver cómo son las prácticas de los profesionales de la salud en las instituciones, en la comunidad, y fundamentalmente de las psicólogas y psicólogos. Las prácticas las vamos a ver en las instituciones, en la atención primaria, en el proceso del manicomializador, etc.
Acá tengo que hacer una aclaración, que en nuestra materia, como parte de su contenido, tiene dos aspectos. Uno es lo que llamaríamos el abordaje temático, teórico, pero necesariamente, por un lado, como creo que vengo tratando de expresarlo, relacionado con las problemáticas existentes. Pero por otro lado, hacer una mirada en el campo, cómo son esas prácticas, cómo son esas políticas públicas, cómo son esas problemáticas emergentes. Para eso, esta materia no solo se queda con una mirada conceptual, sino que busca que esa mirada conceptual que le damos sea lo que nos permita abordar en el campo, en alguna observación, en algún trabajo de campo, articular lo que sucede en un sector de la realidad con lo que nosotros venimos abordando temáticamente de manera conceptual. Pero aquí hay que aclarar algo. Para decirlo de alguna manera, en años normales, si cabe el término, que nunca lo son totalmente, nosotros tenemos un momento para estos desarrollos a través de los teóricos y los trabajos prácticos. Mientras tanto vamos preparando la salida a terreno a través de los convenios que tenemos con las distintas instituciones de salud, tanto del ámbito provincial y municipal como algunas organizaciones no gubernamentales, para que ustedes, los alumnos, puedan hacer una experiencia de observación en terreno de alguna de estas cuestiones que venimos charlando. Pero digo, nos encontramos en un año en el cual, no quiero aventurar, pero nosotros hasta hace una semana estábamos pensando el encuentro con los efectores para planificar el año, pero en esta cuestión del día a día de la pandemia y de los cambios abruptos que se van dando desde el punto de vista de su evolución y atención, hoy nos vemos restringidos en la posibilidad de encontrarnos con los representantes de los efectores para planificar. Y todo va a depender del tiempo que dure esta pandemia, del impacto que tenga y las consecuencias que deje dentro del ámbito de la salud pública, como para que nosotros podamos tener la posibilidad de poder tener el acceso a estas instituciones. Sinceramente hoy lo veo hoy es imposible, pero lo veo en el devenir por el devenir de los acontecimientos, probablemente este año sea muy difícil. De cualquier manera, lo iremos viendo. Además, espero que en algún momento podamos tener clases presenciales, pero de cualquier manera iremos también nosotros día a día adecuándonos en nuestras temáticas acorde a las circunstancias que se vayan dando por esta cuestión de la pandemia. Así que bueno, estos componentes de la materia, hoy en la cuestión que hace al campo, acercarse a un terreno determinado para observar, hoy no lo podemos garantizar en absoluto. Bien, hasta aquí las ideas generales de la materia. Ustedes tienen un programa con una fundamentación y un desarrollo temático. Ese orden temático, que en todo caso a este video le acompañarán después, entiendo, el Power, para que ustedes se puedan guiar en lo que hemos venido diciendo y también en el programa. Yo voy a anunciar rápidamente los distintos puntos del programa para que ustedes, por lo menos en este primer momento, tengan una idea general de lo que vengo diciendo, se expresan los distintos puntos del programa. Pero voy a hacer una aclaración. Uno arma un programa por unidades temáticas porque necesariamente debemos darle un orden. Ustedes van a poder observar en nuestro programa
o por lo menos es la intención nuestra, mía, de darle un carácter al programa, que sea holístico. ¿Qué quiere decir? Que si bien lo tenemos dividido por unidades temáticas, porque hay que darle un orden, no podemos dar todo juntos y al mismo tiempo, lo que a nosotros nos interesa ver es que ustedes, los alumnos, tengan esa visión lo más aproximadamente holística posible, como para comprender toda la materia. Porque van a poder ver que necesariamente las distintas unidades temáticas, todas tienen que ver con todo. Y probablemente estemos yendo y viniendo de una unidad temática a la otra para reforzar determinadas ideas o conocimientos en relación a lo que venimos dando. Necesitamos, para poder dar la materia, hacer una división por unidades temáticas para darle prevalencia a algún punto en particular, pero nada más que eso. Pero esto además lo quiero aclarar, que si nosotros queremos estar atentos al desarrollo social y epidémico en el cual estamos, tal vez, por lo menos desde el punto de vista de las presentaciones teóricas, le vayamos modificando el orden. Por lo menos, personalmente, me interesa de tratar de estar lo más vinculado posible al momento de esta emergencia sanitaria y social en la que estamos. Por lo tanto, vamos a tener probablemente variaciones en el orden. Pero de cualquier manera, bueno, paso a enunciar rápida y mente cuáles son los puntos del programa. El programa, el primer punto que tiene es salud pública. Vamos a hablar de sus desarrollos y crisis. Vamos a hablar de qué es el sistema de salud en la Argentina, cómo se configuró, esto que yo le decía hace un rato, de que el comportamiento del sistema de salud en la Argentina tiene sus particularidades y es importante conocerlo en su desarrollo para entender que también podamos entender qué es lo que está pasando hoy. En ese sentido es sistema de salud, proceso sociohistórico, su desarrollo y sus crisis. Pero para entender qué es el sistema de salud, tenemos que tener en cuenta con qué idea se arma un sistema de salud. Cuáles son las nociones epistémicas, epidemiológicas, teóricas, ideológicas, que hacen que las prácticas sanitarias sean de una manera y no de otra. Para eso vamos a abordar, como también punto específico, las concepciones de salud y en salud mental. Esto nosotros, para enfocarla, la hacemos desde una perspectiva, como decía al principio, desde la medicina social y salud colectiva. Vamos a ver sobre las distintas concepciones y paradigmas que hay. Vamos a hacer un desarrollo sobre la epidemiología en salud mental. Vuelvo a decir, concebimos la salud mental como un derecho social, y la otra que yo decía, proceso, salud, enfermedad, es otro de los parámetros, y en eso incluimos proceso de salud mental, como es la atención de los procesos de salud mental, y esta más reciente modalidad de entender los procesos en salud mental, no solo de atención, sino fundamentalmente del cuidado, de la salud. Bien, eso en cuanto a las concepciones. Con esto, sistema de salud y concepciones, nos vamos a meter más específicamente en las políticas en salud. Para eso vamos a tener en cuenta los momentos históricos en los que estamos, el papel que juegan no solo el Estado, sino los organismos internacionales en relación a los modelos sanitarios, tanto sea los organismos internacionales de salud como los organismos internacionales de crédito, que de alguna manera son los que también ponen condicionamiento tanto en la educación como en la salud. Vamos a abordar como políticas en salud la estrategia de atención primaria en salud. Una cuestión que vamos a tener en cuenta dentro de las políticas en salud es la accesibilidad a la atención. Y acá vuelvo otra vez al tema emergente que tenemos.
Fíjense que nosotros estamos en una etapa, vuelvo a decir, inicial de toda esta pandemia, que es el de tratar de que esto no adquiera la dimensión que sea insostenible. Hoy estamos en la primera fase, pero hay un tema para el cual el Estado, los trabajadores, la comunidad debemos prepararnos, y todo aquello que de una u otra manera está muy vinculado a la cuestión del cuidado y la atención de la salud, que es la accesibilidad al sistema. Si uno mira hoy como ejemplo lo que está pasando hoy en Italia y lo que de alguna manera está pasando también en España, el sistema de salud está crujiendo en la posibilidad de atender a todas las personas que están en riesgo de vida por el virus. Aquí vamos a ver, y yo creo que se va a poner al rojo vivo, cómo es la posibilidad de accesibilidad en esta particularidad. Pero el problema de la accesibilidad a la atención de salud es una cuestión que no solo está presente en esta, sino que es algo que la cual nosotros debemos considerarlo, porque en la accesibilidad a la salud hay posibilidades y hay dificultades. Para eso hay que considerar, como decía, la condición social, pero también tienen que ver las cuestiones económicas, culturales, demográficas, de proximidad, fundamentalmente estas para poder entender la posibilidad que tenemos los ciudadanos para poder tener acceso a la atención de la salud. Bien, y como les decía, otro punto del programa es promoción y prevención en salud mental, como les decía hace un rato. Esto tiene un capítulo específico también, pero que tiene que ver con todo lo anterior. Vamos a analizar qué es prevención y promoción, cuáles son los niveles de la prevención. Vamos a tratar de abordarlo desde la noción de crisis. Esto tiene mucho que ver con los procesos sociales, sanitarios y con el concepto de proceso salud-enfermedad. Vamos a prestar también mucha importancia para entender lo de la prevención y la promoción, la participación comunitaria. También ahora, en esta situación que nos tiene en vilo, una de las cosas que fundamental en esta etapa y en todas, pero en esta fundamentalmente, es cómo participamos como comunidad en el autocuidado, en el cuidado y preparándonos para eventuales posteriores desenlaces. La participación comunitaria suele cambiar el rumbo de lo que muchas veces los técnicos tienen en su cabeza y en sus planes para la atención de la salud. Porque una cosa es planificar desde determinados lugares de la salud y otra cosa es cuando la comunidad juega un papel activo en el abordaje de la problemática, tanto sea en el cuidado o la resolución del problema. O sea que, por lo tanto, la participación comunitaria es fundamental en las acciones de salud, junto a las políticas o no, pero es fundamental. Y otra cuestión, que tengo un punto que a mí particularmente también me interesa, que es algo para lo que eventualmente en el campo de la salud mental nos formamos, y esperamos poder desarrollarlo un poco más este año, que es el tema de la intervención en el campo de la salud mental en catástrofes. Vaya si no estamos en una, diría yo, o estaríamos por entrar en una. Pero catástrofe hay cada tanto. Y la catástrofe no produce daños materiales, produce fundamentalmente daño en las personas. Inundaciones, terremotos, epidemias, pandemias en este caso, y muchas otras cuestiones que a veces tienen un carácter catastrófico por el nivel de desarrollo, de expresión que tienen y cómo involucran a un sector importante de la sociedad y la comunidad y los daños que eso deja. Vuelvo a decir, no solo materiales, sino también emocionales, psicológicos.
ejemplo tenemos? Hay un ejemplo que ahora me acuerdo, del cual hemos participado con un grupo de colegas, que han sido las inundaciones de Santa Fe, creo que hace 14 años ya, que no solo el daño material que hizo, sino tal vez con el tiempo lo que fuimos viendo, y hasta aún ahí tiene cierta resonancia, el daño psicológico que dejó en la población. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos esta cuestión. Pero aquí también es importante entender los distintos momentos de las catástrofes. Hoy se ha generalizado, y vamos a tratar de introducirnos en alguna medida en eso, en lo que se llama la gestión de riesgo. Porque las catástrofes nos han hecho participar en el medio de la catástrofe y en las consecuencias posteriores. Pero teníamos muchas veces pocos elementos para gestionar el riesgo de la catástrofe. ¿Qué quiero decir? Prepararnos para. Y aquí vamos a vincular una noción en prevención, porque prevención no quiere decir necesariamente evitar, sino en cómo nos preparamos para. Y fíjense, otra vez vuelvo a la temática de hoy. Hoy esta prevención que estamos llevando adelante, o intentando llevar adelante, es para prepararnos para lo que va a venir. Entonces, cuando más preparados estemos, mejores condiciones de abordaje tenemos. Y eso tiene mucho que ver el campo de la salud y la salud mental. Por lo tanto, por ende, nuestra intervención. Fíjense, doy un dato. Estamos viendo que desde el punto de vista de la convocatoria de los gobiernos, tanto nacional como provincial, pero yo por ahí me remito más al provincial en este momento, la convocatoria que se está haciendo los profesionales de la salud, en primer lugar los médicos, los enfermeros y algunos auxiliares. Eso implica una noción y la verdad es, bueno, en primer lugar una necesidad. Primer línea de batalla en esta son los que primero están. Son los que van a estar al frente y cuidando la salud de los afectados. Pero ¿qué pasa con la salud de los que cuidan la salud? ¿Qué pasa con el impacto que puede tener tanto por contagio, pero por impacto, por estrés frente a la situación? Las cosas que le puede ir sucediendo. Y ahí viene, creo que nosotros, desde el campo de la salud y la salud mental, tenemos mucho que hacer. Desearíamos también que los trabajadores de la salud mental podamos ser convocados en esta, no sé si primera o segunda línea de combate frente a la epidemia, pero también para poder estar no solo junto con la comunidad en sus necesidades, sino también junto a los trabajadores y los profesionales. Acá volvemos a ver de cómo es la relación entre los distintos actores y las políticas públicas frente a las problemáticas emergentes. Bien, si se entendió más o menos esto, vamos a ir cerrando la temática de la presentación con algo con los distintos, vamos a abordar los distintos modelos de atención en salud mental. Uno, para poner, vamos a abordar los distintos modelos, pero uno para poner el énfasis, creo que ya por este momento sería suficiente, es el modelo asilar, que conocemos fundamentalmente como la psiquiatrización de las prácticas en salud, los procesos de encierro y aislamiento de los sujetos sufrientes, de la manicomialización de los sujetos. Vamos a hacer un análisis de eso, un análisis crítico de esa situación, apoyándonos en todos los procesos y las experiencias de manicomializadora de los últimos tiempos, a nivel fundamentalmente nacional, algunas referencias en lo internacional, pero nosotros en lo nacional y en los últimos tiempos tenemos experiencias y desarrollos muy interesantes que nos dan muchos elementos y luz para poder articular nuevamente las políticas en salud con la participación comunitaria y con una concepción de salud entendida como
derecho social. Bien, vamos a también hacer en eso un pequeño recorrido también histórico para ubicarnos en este momento actual. Bien, digamos, a ver, hasta aquí espero haber sido más o menos explícito, claro, en la intencionalidad que nosotros tenemos para este año con este programa. Esta materia consideramos que es una materia importante a esta altura de la carrera, porque es de alguna manera, es no solo la entrada en la formación a toda esta problemática que estoy enunciando, sino también es la antesala a las prácticas preprofesionales supervisadas. Por lo tanto, entendemos que nuestra intención es que les sea un aporte importante para poder ir ya aproximándose a la culminación de la carrera y preparándose para entrar en el campo laboral profesional en el contexto actual de las problemáticas en salud y salud mental. Bueno, muchas gracias y nos veremos próximamente.